Gloria al Señor. Ahora sí vamos a la palabra de Dios. Me gustaría que me acompañes a 1 Corintios capítulo 12. Seguimos con la serie de Corintios que venimos viendo ya desde el principio de año. Creo que esta es la parte 27, si no me equivoco. 27, ¿no? Va para largo. Ay, Señor. Pero creo que el Señor nos está hablando con nuestra iglesia amada de Corintios. No estamos tan lejos de ser igual que ellos. Cuando comenzamos el capítulo 12 de Corintios, ya pasamos como 4 o 5 prédicas y no nos podemos mover de ahí, porque cada versículo es muy rico y el Señor tiene muchas cosas para hablarnos. ¿Se acuerdan de lo que hablamos la última vez? Ya la prédica pasada hablamos sobre, para poder usar los dones, para poder ministrar con las operaciones, con los ministerios, necesitamos sanar nuestro pasado. ¿Se acuerdan con Jonás? Que no se acuerde puede ver la prédica que está ahí en el grupo de la iglesia, ¿sí? Y antes habíamos visto también el tema de ver qué espíritu hay, cuál es el espíritu que está viviendo, con cuál estás hablando. También estaba el tema de no ignoráis y tener bien claro algunas cosas. Y ahora vamos a meternos ya directamente en lo que son los dones del Espíritu Santo. Y ahí en 1 Corintios capítulo 12, versículo 4 al 8, dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, quiero orar por esta palabra que vamos a compartir en el día de hoy, Padre. Que podamos entender lo que tú quieres decirnos. Abre nuestro entendimiento, Señor, abre nuestro corazón, para que esta semilla que vamos a plantar en el corazón de cada uno de mis hermanos traiga el fruto que tú esperas, Señor. Un fruto de multiplicación. Que ellos se sientan, Señor, que tú has puesto un regalo en ellos y que algún día vendrás a buscar los frutos de ese regalo. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, que puedan entenderlo, abre su entendimiento, Señor. Ayúdame a mí a compartir, Señor, esta palabra para que ellos sean bendecidos. Te necesito, Espíritu Santo. Padre, te amamos, te bendecimos. Te pido, Señor, que cualquier espíritu que esté dando vuelta de distracción, que está buscando quitarnos la concentración, espíritu de cansancio, Señor, en el nombre de Jesús, de desánimo, Señor, se vaya ahora de este lugar, Señor. Y podamos concentrarnos en ti, Dios. Padre, te amamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos toda la gloria, toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Vos sabés que una vez que vos aceptaste a Cristo como tu Señor y Salvador, Dios te dio un regalo. Dios te dio regalos. Regalos. O sea que los dones que vamos a hablar ahora son regalos que Dios te dio. Dios no te salvó, Dios no te justificó para tenerte sentado en una silla y que no estés ahí sin hacer nada. Dios no solamente te salvó, no solamente te santificó, te justificó, te redimió, sino que aparte de todo eso, te dio regalos. En el Antiguo Testamento, también en aquella época, cuando el novio se comprometía con la esposa, o sea, con la que iba a ser su esposa, le entregaba regalos de compromiso. Lo podemos ver ahí con Rebeca, con Rebeca e Isaac, cuando Eliezer va a buscar a Rebeca y le lleva regalos de parte del novio para hacer que Rebeca venga hacia el novio. Esa era una costumbre que había en el Medio Oriente de ofrecerle regalos a la novia para que la novia se vaya preparando con esos regalos para el gran día de la boda. Hoy en día pasa exactamente igual. El Señor Jesucristo, nuestro esposo, nos dio regalos a la iglesia para que lo vayamos preparando para el gran día de nuestra boda con Él.
Y esos regalos nosotros los tenemos que aprender a usar. No tenemos que aprender a ponerlos por obra, a aprovecharlos, a disfrutarlos, porque va a llegar un tiempo donde Jesús va a venir y nos va a pedir explicaciones de qué hicimos con esos regalos hermosos que el Señor nos ha dado a nosotros. Acá en 1 Corintios 12, Pablo hace una lista muy exhaustiva, pero no exclusiva, de los dones que Jesucristo, que el Espíritu Santo repartió a la iglesia. Una lista exhaustiva, larga, pero no exclusiva. No quiere decir que son solamente estos dones, no quiere decir que sean solamente estos ministerios, no quiere decir que sean solamente estas operaciones que aparecen en la Biblia. Esa práctica también la vimos ya: operaciones, dones y ministerios. No quiere decir que sean solamente los que estén marcados en la Biblia, sino que es una lista exhaustiva, pero no es exclusiva. Pablo no dice, estos son los únicos dones del Espíritu, y lo empieza a nombrar. Pablo empieza a nombrar algunos de los dones y lo deja ahí, como diciendo, hay más. Después vamos a Romanos 12, encontramos que hay operaciones y también hay una lista exhaustiva, pero no exclusiva. Esa lista puede seguir. Y cuando vamos a los ministerios de Efesios 4, que algunos dicen que son 5, otros dicen que son 4, pero no dice estos son los únicos ministerios. Lamentablemente hay unas teorías y unas doctrinas medias raras que vienen de tiempo muy antiguo que hablan de los 5 ministerios. Pablo no dice estos son los únicos 5 ministerios. Dice algunos constituyó apóstoles, algunos profetas, algunos evangelistas, algunos pastores y maestros. Pero no dicen solamente son estos, sino ¿dónde queda el ministerio de la alabanza? Lo tengo que meter dentro de estos ministerios. Pero Pablo no habla de exclusividad. Pablo habla siempre de una lista larga, y como para nosotros podemos tener una idea de algunos de los dones que vos seguramente tenés, que yo tengo. ¿Ya descubriste cuáles son tus dones? Si prestan atención, como acabamos de leer recién, siempre habla de diversidad. ¿Viste? El versículo 4 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, una vez dice diversidad, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad, otra vez, 2 veces, de ministerio, pero el Señor es el mismo, otra vez. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios es el mismo. Diversidad, diversidad, diversidad. El don que yo tengo puede ser diferente al don que vos tenés. No hace falta que todos nosotros en la iglesia tengamos el mismo don. Lo que sí tenemos es el mismo espíritu, pero no tenemos el mismo don. No tenemos el mismo llamado, no tenemos el mismo ministerio, no tenemos las mismas operaciones. Hay diversidad, no hay uniformidad. No tenemos que estar unidos en la diversidad. Después Pablo, cuando sigamos viendo más adelante Corintios, compara todo esto con el cuerpo. Con el cuerpo. Dice que si bien somos diversos en el cuerpo, hay función para la mano, función diferente para el pie, para la cabeza, para la boca, aún así hay una unidad. No es lo mismo que haya una uniformidad. No tenemos que hacer todo lo mismo. Cada uno fuimos llamados a hacer algo diferente para la gloria de Dios. ¿Entendés? Vos fuiste llamado para algo, hermano. Yo sé que el enemigo va a tratar de aplastarte y de hacerte sentir que no servís para nada. Y quizás tenga razón. En el mundo no sirves para nada. Pero en Cristo tu vida tiene valor. Cristo te levantó, te rescató, te redimió, te limpió, te justificó con un propósito eterno. Y vos tenés que disfrutar, tenés que aprender, tenés que caminar en ese propósito eterno, porque la vida sin propósito es aburrida. Imagínate el cristianismo sin propósito. Yo me acuerdo cuando también me confundí un poco todas estas cosas y dije, wow, esto es una locura. Tengo que ir a la iglesia el domingo, tengo que después del domingo salto hasta la próxima actividad, y la próxima actividad, la otra actividad, y la otra actividad, la otra actividad. Y esa es la vida cristiana, nada más vivir de actividades en actividades. Hasta que me di cuenta que Dios tenía un propósito para mi vida
vida, que Él tenía algo para que yo haga en el cuerpo de Cristo para bendecir a mis hermanos, y eso me dio a mí un propósito y una proyección a futuro. Y me hizo entender, en mi cabecita loca, en aquel tiempo, que era valioso para Dios. Por eso no te pasó, pero yo siempre me sentí inferior. Yo tuve ese problema de sentirme no valorado, no voy a decir no amado, ¿no? Pero mi papá era muy serio. Él se iba a trabajar a las 5 de la mañana en el taxi y venía casi a las 8 y media, 9 de la noche. Casi no lo veíamos, un abrazo jamás, un beso menos, un paseo a la plaza ni hablar, shopping, odiaba el shopping. Y eso como que te hace sentir menos valorado, menos querido, no sé si a vos te pasa, ¿no? Pero siempre tuve un problema de autoestima. Cuando iba al colegio, yo no sé, pero empezamos al colegio, éramos todos iguales. Primer grado, todos igualitos éramos. Segundo grado, tercer grado, yo veía que mis compañeros crecían y crecían y seguían creciendo y yo me veía acá hoy. Entonces yo miraba a mi compañero en séptimo que era, wow, ¿qué pasó conmigo? Y esa depresión, ese baja autoestima, ese desprecio. Encima era muy tímido para hablar, me escondía siempre entre la gente, muy introvertido, me la pasaba llorando, estaba angustiado, siempre triste, me sentía que era imposible hablar con alguien. Y hablar con una chica ni hablar. Era imposible. Me acuerdo que tenía un compañero de trabajo, yo ya estaba trabajando, o sea, tenía casi 18, 19, 20. Ya era grandecito, hermano. 20 años. Y él era psicólogo social, judío. Yo todavía lo conocía al señor, Roberto Helvich se llamaba. Y él me decía, no podés ser tan tímido, no podés ser así. Sí, soy así, soy retiro. Entonces me decía, vamos a hablar con la chica. No, hablar con la chica. No me sale palabra, no me sale palabra. Entonces Roberto Helvich me llevó enfrente del trabajo, yo trabajaba en una casa de fotografía, y enfrente de una casa de deporte, de Horacio Caballo, que era un boxeador grandísimo ahí en Pompeyo, ¿no? Y ahí trabajaba una chica que se llamaba Rosa. Y Rosa era muy linda. Entonces Roberto decía, vamos a hablarle. Vamos a hablarle. Y vas a saber cómo te van a salir las palabras. Wow. Fuimos con Roberto. 2 remeras iguales me compré. Exactamente iguales. Ni siquiera le pude decir dame otra. De otro color. Pero vergonzoso que era. En serio. Y encima era una crisis espantosa. Creo que agarró la más fea que tenía y me la metió. Pero bueno. El tema fue que no lo podía ni hablar. Por ese bajo concepto de autoestima que estaba en mi corazón. De repente cuando conozco al Señor, yo sigo con la misma idea hasta que el Espíritu Santo me hace entender que eso es en el mundo, pero en el reino de Dios sos importante. Con Cristo sos importante. Sin Cristo no sos nada. Pero con Cristo vos sos importante. Y Él te dio un regalo, Él te dio un don, un llamado, un ministerio, una operación para poder bendecir el cuerpo de Cristo. Y la iglesia sufre porque muchos hermanos no están en el puesto donde tendrían que estar. No están sirviendo con los dones, con el llamado, con el ministerio que tienen ya, pero ni les interesa aprender cuál es, mucho menos usar para la gloria de Dios. Y hoy quiero alentarte con estas palabras a que puedas entender que desde Cristo para atrás pisado. Lo importante es de Cristo para ahora. Y de Cristo para ahora tu vida tiene valor. Tiene un valor tan grande que el Hijo de Dios murió en la cruz por vos y por mí. Así que no te sientas nunca más con esa autoestima baja, con esa depresión de que no sirvo para nada, de que no, en Cristo no. Lo que vos tenés que hacer es tener el propósito en claro, cuál es el llamado que Dios tiene para tu vida y empezar a
ese hermoso camino que dice la palabra que Él preparó desde antemano, desde mucho antes de la creación del mundo, para que sus hijos anden en esas bendiciones. Hermano, hay bendiciones para vos. Y vos tenés que empezar a caminar en ese mundo de bendiciones. Hay regalos que Dios te dio, vos tenés que empezar a caminar y a disfrutar de esos regalos, de esos dones que el Señor te ha dado para su gloria. ¿Me entendés? Gloria al Señor. Y en el día de hoy, me gustaría ver los primeros dos que dice en el versículo 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Vamos a empezar con sabiduría, y a otro palabra de ciencias según el mismo Espíritu. ¿Vos sabés que Dios te pudo haber dado el don? Y quizás vos no lo sabés, y estás ahí dormido, y estás esperando a que vos lo explotes de sabiduría. Sabiduría acá, como lo escribió Pablo en griego, sería la palabra Sofía. Sofía en griego es sabiduría. Así que si alguien se llama Sofía, creo que acá hay ninguna Sofía. La podemos llamar tranquilamente sabiduría. ¿Sabiduría de qué? Los misterios del universo. Ahora soy una persona sabia y puedo decirte cómo se haga un celular. ¿Sabiduría de qué tipo de sabiduría? No, la sabiduría de Dios. Dios te pudo haber dado un don a vos para que conozcas su corazón. Para que puedas entender qué está obrando Dios en la vida de las personas. Dios te puede haber dado el don de sabiduría y vos mirar a una persona y Dios te revela de por qué esa persona está pasando por esas cosas. Y con tu palabra que Dios te va a dar en ese momento, puedas ministrar a esa persona para la gloria de Dios. Ese es el don de sabiduría. Vos sabés que, ahora vamos a ver unos ejemplos. Vos sabés que tranquilamente Dios te lo puede haber dado. Y está esperando el Señor que lo pongas en marcha. Juan capítulo 8. Vamos a ver a Jesús, esa persona que tenía sabiduría. Él era la sabiduría caminante. Juan capítulo 8. Pablo decía, procurad los mejores dones. O sea que podemos orar al Señor para que nos dé estos dones. Pero cuando vos estás a Cristo, ya Dios te dio los dones. Eso lo que tenemos que pedir al Señor es que esos dones se despierten. Que esos dones se empiecen a trabajar. Quizás ya están trabajando y no te das cuenta. Bien, Juan 8, capítulo, versículo 1. Y Jesús se fue al monte de los Olivos y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, versículo 4, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Wow. Estaba pasando una situación. Una mujer estaba en adulterio con otro tipo. Al hombre lo descartaron, lo echaron. No se habla del hombre, se habla de la mujer. La mujer la traen los fariseos de los pelos, la ponen en el medio y le dicen, Jesús, la ley de Moisés dice que a los adúlteros hay que apedrearlos. ¿Qué dices tú? Si Jesús hubiese dicho, hay que hacer caso a la ley de Moisés, a la mujer tendría que haber agarrado un cascote y empezarla a matar en el medio de la plaza. Y hacer eso hubiese provocado que Jesús mismo iría en contra de la ley del amor que le venía predicando constantemente. Ahora, si Jesús hubiese dicho, hay que dejarle que se vaya nomás, Jesús iría en contra de la ley de Moisés y los fariseos tendrían ocasión para acusarlo
de que estaba faltando a lo que la ley decía. O sea que particularmente yo me veo acá como, menos mal que no me pasó a mí, pues estaría acorralado. Pero Jesús, que tenía todos los dones, usa el don de sabiduría que Dios le da y entiende cuál es la situación. Ese es el don de sabiduría. ¿Cómo entender qué es lo que pasa? Muchas veces nos dan ganas de ser arrebatados y directamente empezar a los gritos y empezar a hacer justicia por mano propia, porque no tenemos el don de sabiduría. Si tuviéramos el don de sabiduría, nos frenaríamos, el don mismo trabajaría en entender la situación que está atravesando y recién ahí podríamos dar una palabra. Por ejemplo, vi a una mujer golpeada, voy a poner un ejemplo así, con el ojo así. ¿Qué es lo primero que le decís? Denunciar. Metelo preso. ¿Qué te sale? Obviamente. ¿Cómo lo vas a permitir? Pero no está viendo el trasfondo de lo que está pasando detrás de eso. Quizás la mujer tiene una alergia en el ojo y se le echó el ojo así. Capaz realmente se golpeó contra algo, capaz. Pero si vos tenés el don de sabiduría y dejás que la primera reacción salte, te hace un problema. ¿Me entendés? ¿Cuántas amistades hemos perdido por decir lo primero que se nos viene a la mente y no saber dónde salir? No frenarnos. No tratar de entender por qué no me saludó bien hoy. ¿Qué le pasó al pastor que entró, se sentó y no me saludó? Seguramente el pastor está ubicado. Seguramente ya no me quiere más. Seguramente Satanás te mete, ¿viste? Manija. Y capaz simplemente tenía que ir al baño rápido y no pensé tarde. No soy humano, hermano. Por eso no lo sabía. ¿Me entendés? Quizás simplemente estuviera distraído con la preocupación de armar todo el equipo, todo no te puede salvar. Pero si no usamos el don de sabiduría de poder entender las circunstancias que están atravesando, enseguida vamos a emitir juicio. Y nuestro juicio no siempre es el correcto, y así terminamos perdiendo amistades, familias, la paz, en el matrimonio sobre todo, cuando permitimos que la lengua vaya más rápido que el don de sabiduría. No las importa y enseguida. Como si el que hablara primero gana, ¿viste? Y Jesús se encontró con eso. Acá lo quisieron acorralar. Y Jesús tenía que decir, bueno, sacó la mirada de la mujer y puso la mirada en las circunstancias que realmente estaba pasando. La circunstancia que realmente estaba pasando era que un grupo de hombres lo vinieron a tentar. Más allá de lo que pasaba con la mujer, es siempre ver el fondo del trasfondo de la situación. Mira lo que dice el versículo 5. El 5 lo leemos. Más 5. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? 6. Mas esto decían tentándole. Jesús discernió que acá el problema no era la mujer, a los fariseos no les interesaba si la apedreaba, si estaba en el adulterio, que lo que estaba haciendo. Los fariseos solamente querían tentar a Jesús, dice, para acusarle. Mas esto decía tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. No midió el problema de ella porque los fariseos no estaban preocupados por ella. Los fariseos tenían una intención atrás, que el don de sabiduría de Jesús hizo que él pueda ver qué es lo que había detrás de lo que realmente estaba pasando. Eso es el don de sabiduría, hermano. Yo creo que tenemos que pedir mucho este don para poder calmar nuestra ansiedad, para poder calmar nuestro carácter, para poder cambiar nuestra ira, para poder calmar ese ímpetu que a veces le metemos a las cosas y decimos sin pensar, sin medir qué es lo que está pasando realmente atrás. Versículo 8. Él, inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde el más viejo
hasta los postreros. Quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Jesús no dejó sin resolver la situación de la mujer, pero él vio que el gran problema no era la situación de la mujer, la intención era poner una trampa ahí. Hermanos, el don de sabiduría es ese don que nos da Dios para poder llegar a entender qué hay en el trasfondo de las cosas. Y no queremos enseguida con el primer problema. Mateo capítulo 22, versículo 21, por lo que no acá. Gloria al Señor, gracias Señor. Acordate que el domingo viene Cultar, va a ser un culto precioso. Mateo 22, 21. Perdón, vamos a leer 15, 22, 15. No es lo que decía. Entonces, 22, 15 de Mateo. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Otra vez le hacía la cama a Jesús. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie. ¿Por qué no miras las apariencias de los hombres? Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Otra vez, vienen los herodianos con los fariseos y le vienen a traer otro problema a Jesús y le preguntan: ¿es digno tener que pagarle tributo? O sea, hacerlo nombrar como si fuera el Quirios, el Señor, el César, o no. ¿Tiene que pagarle tributo al César o no hay que pagarle tributo al César? Porque nosotros, nuestro Quirios es Jehová, no el César. Eso que está diciendo acá. Pero ellos no se lo preguntaban para ver si había que pagar o no. Ellos lo que estaban buscando es que Jesús diga: sí hay que pagar. Y entonces, si Jesús hubiese dicho sí hay que pagar, hubiese dicho que el César era el Quirios, el César era el Señor. Y si Jesús hubiese dicho no hay que pagar, lo que hubiese dicho Jesús es que hubiesen acusado a los romanos de negarse a pagar los impuestos al César. O sea que detrás de esa charla había realmente una intención diabólica de otra cama que le querían hacer al Señor. Ve el versículo 18. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, o sea que Jesús usó el don de sabiduría de nuevo, conociendo la malicia de ellos, le dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? A ustedes no les interesa si hay que pagar o no hay que pagar. Ustedes quieren saber lo que yo voy a decir. Encima se la endulza al principio, ¿no? Todos sabemos que nadie engaña en ti, que no te cuidas de nadie, que tú siempre dices la verdad, ¿viste? Como que te quieren caramelar para después meterte el puñal por la espalda. Pero el don de sabiduría hace que vos te des cuenta y puedas ver más allá de lo que está pasando. 19. Jesús dijo, ¿no? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces le dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y le dijeron: de César. Y le dijo: dad pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Otra vez el Señor fue más allá de lo que parecía que era la pregunta, más allá de lo que era el problema. El problema a nadie le importaba si pagaba o no pagaba. Lo que importaba es lo que él iba a decir. Hermano, Satanás muchas veces nos presenta situaciones parecidas para ver cómo reaccionas. ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo reaccionar frente a esto, frente a esta discusión, frente a este problema, frente a este comentario, frente a esta confrontación? Y a nadie le interesa cómo reaccionas en eso.
Acá lo que le interesa es más profundo todavía. Va más allá. Y la palabra de sabiduría es la que nos hace ver más allá y ver que el verdadero problema era que te querían tentar, te querían hacer caer, te querían... Y la palabra de sabiduría te da una palabra para que vos puedas salir de esa situación en victoria, como lo hizo Jesús. ¿Me va siguiendo? Tengo un montón de ejemplos acá. ¿Te acordás del rey Salomón? Salomón recién sube, pide sabiduría, dice la palabra de Dios, que Salomón fue el hombre más sabio que estuvo sobre la tierra. Entonces a Salomón, de repente se le presentan dos mujeres que eran prostitutas y le traen un problema a Salomón. Salomón, una le dice que la otra le había sacado el hijo, porque una se había dormido encima del nene, y el nene amaneció muerto, y como todavía estaba dormida la otra, dice que agarró y se lo cambió el pibe. Entonces cuando se despierta la otra, el hijo muerto, dice, pero esto no es mi hijo, este es el tuyo, y empiezan a discutir y se lo llevan a Salomón. Entonces Salomón se encuentra con el dilema de dos mujeres gritando, este es mi hijo, no es el tuyo, es el mío, el tuyo está muerto, el mío es el vivo. Entonces Salomón ve la situación, lo que está pasando, y va más allá de si el hijo estaba vivo o el hijo estaba muerto. Y emite un juicio. Esto lo podemos ver en Primera de Reyes, capítulo 3. Y él emite un juicio y le dice, traigan al niño y pártenlo por la mitad. Ahora la solución estaba en partir a la mitad del niño, no. Pero detrás de esa sabiduría de Salomón pudo sacar cuál era realmente la mamá del niño. Una saltó y dijo, no, dáselo a ella. La otra dijo, ni a mí ni a ti, pártalo por la mitad. ¿Cuál de las dos era la verdadera madre? Esa palabra de sabiduría se la dio el Señor para que él tenía ese don de sabiduría. Él no iba a partir al niño por la mitad, obviamente, pero sí sabía que con esa estrategia iba a saber cuál era la verdadera madre del niño. Hermano, cuando vos tenés el don de sabiduría, es el que te ayuda a desarmar problemas complejos, ver más allá y ver también cómo desarmarlos en el nombre de Jesús por medio del don de sabiduría. La iglesia necesita personas que tengan el don de sabiduría, que sepan esperar en el Señor, que sepan discernir las cosas más allá de lo que se ve a simple vista. Tengo más ejemplos. Por ejemplo, Hechos capítulo 6. Gloria a Dios. Yo me voy a poner un poquito más. ¿Me va siguiendo? ¿Quién quiere el don de sabiduría? Nadie. Bueno. Mirá que cuando terminemos vamos a orar para estos dos dones. Acá había un gran problema. La iglesia recién empezaba, Hechos capítulo 6. La iglesia recién comenzaba y se empezó a agregar mucha gente a la iglesia. Y los 11 apóstoles que habían quedado no daban abasto para poder atender a todas las viudas, las mesas de ellas. Entonces vinieron y tuvieron una gran idea, y era que prepararan diáconos. Preparen diáconos, 7 personas, para que ellos puedan hacer el trabajo mientras los apóstoles seguían orando y predicando y enseñando la palabra. Entonces acá, en capítulo 6, versículo 3, de hecho, dice, buscad pues hermanos de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y aquellos encárguenle de este trabajo. Las personas que tienen el don de sabiduría son personas que están capacitadas para hacer el trabajo. Si vos no tenés el don de sabiduría, siempre se te va a complicar. Y Esteban tenía el don de sabiduría tan lindo. Vean que es el versículo 8 de Hechos 6. Hechos 6, 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía
hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Esteban era uno de esos 7 que dijeron, ¿no? Versículo 9. Entonces se levantaron uno de las sinagogas, llamado de los libertos, y de los de Cirene, y de Alejandría, de Cilicia, y de Asia, disputaron con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Cuando vos tenés el espíritu de sabiduría, el don de sabiduría, cuando vos tenés el don de sabiduría, no pueden resistir cuando la gente viene a discutir con vos. Las cosas de Dios, obviamente. Porque la sabiduría que Dios te va a dar con el don va a hacer que venzas todo argumento que los demás te presenten. Primero, que veas más allá de las verdaderas intenciones, y después, cuando ya tienes las intenciones claras, te dan una palabra porque la puedas solucionar, como Salomón, y después esa sabiduría hace que no puedan resistir a la palabra de Dios que vos estás emitiendo. Por eso es tan importante la palabra de sabiduría en la iglesia. La iglesia nunca será vencida porque el Espíritu Santo está en ella y le pertenece a Jesucristo. Pero sus miembros que no usan el espíritu, el don de sabiduría, muchas veces son vencidos porque andan haciendo cualquier cosa. No pueden mantener una charla no, defender unos argumentos porque la sabiduría está dormida. Porque el don de sabiduría no lo tienen. Ni siquiera lo han empezado a buscar. Ni siquiera está despierto. Viene un testigo de Jehová, por ejemplo, y te empieza a discutir y te dice, no, porque Jesús no es Dios, es un ángel más. Vos, como no tenés sabiduría, no sabés qué responder, y sí, papá, qué sé yo, andé, yo tu cosa. Siempre se toma con esa, ¿no? Y no sabes qué responder. Por ejemplo, vienen los mormones y te dicen, no, porque Jesús y el diablo eran hermanos. Y había que entre ellos decidieron a ver quién iba a la cruz y quién iba al infierno. Y si vos no tenés palabra de sabiduría para poder discernir ese argumento que te están poniendo ahí, vas a terminar diciendo, capaz tenga razón, Ojo. Y el diablo te terminó de confundir, y tarde o temprano, por no usar el don de sabiduría. Por eso en la iglesia tiene que haber gente con don de sabiduría. Tiene que haber gente que pueda ver más allá de lo que la gente quiera traer y meter dentro de la iglesia. Porque aunque vos no creas, Dios dio dones a cada uno de ustedes, de nosotros, para poder bendecir la iglesia, pero el diablo quiere meter dentro de la congregación gente con dones satánicos. Y si vos no ves atrás de toda lo que está pasando, las intenciones verdaderas con el don de sabiduría, esos dones satánicos se manifiestan dentro de la iglesia y la terminan destruyendo. Por eso hay tantas iglesias apagadas hoy en día, que siguen sus puertas abiertas, pero sus miembros están fríos, no pasa nada, no hay presencia de Dios, no hay cambio en las personas, porque no hay personas con el don de sabiduría que estén en el lugar que tienen que estar, cuidando la integridad de la iglesia. ¿Me entendés por qué es tan importante que vos busques tus dones? Quizás vos seas el que tiene el don de sabiduría. Y el Señor te necesita, el Señor no, la iglesia te necesite para que vengas al pastor y digas, mira, pastor, ¿sabes qué? El Señor me está diciendo algo acá, algo allá. O sea que el Señor me está... Quizás seas vos el que reconoce. Quizás Dios te dio ese don maravilloso a vos para la gloria del Señor. ¿Me entendés? Por eso es tan importante que pongamos en práctica nuestros dones, hermanos. Para cuidarme a mí, y yo tengo que poner mis dones para cuidarte a vos. Yo sé cuáles son algunos de mis dones, yo sé cuáles son algunos de mi ministerio que el Señor me puso, ya sé cuáles son mis operaciones que el Señor me ha dado, y trato de ponerlas en marcha siempre para bendecirlos a cada uno de ustedes. ¿Amén? ¿Sabés cuál es el tuyo? Esperemos que al terminar
este estudio, bueno, serie de prédicas, puedas entender cuál es el don que Dios te ha dado para que sea de utilidad dentro de la iglesia. Vamos al segundo, que dice palabra de conocimiento. Estas dos cargas trabajan juntas. Quizás Dios te dio a vos la palabra de ciencia, pero en el griego ciencia es noxis, que significa también conocimiento. La verdadera traducción, la traducción de la Biblia de hoy en día, en vez de decir palabra de ciencia, dice palabra de conocimiento. Y otra vez, ¿qué tipo de conocimiento? ¿Qué don, qué conocimiento me da? Yo ahora puedo conocer todas las cosas, yo ahora puedo conocer la profundidad del mar, puedo saber cuántos planetas hay, puedo ser científico cuántico. No es ese don de conocimiento que está hablando acá. El don de conocimiento que habla acá es conocer fragmentos del corazón de Dios, de algunas personas o de su obra. Conocer fragmentos, pero no vamos a conocer nunca el corazón de Dios, es enorme, pero conocer fragmentos, o sea, qué piensa Dios y qué opina Dios y cómo se mueve Dios en diferentes circunstancias. Ese es el don de conocimiento. El don de conocimiento también es cuando vos conoces a alguien y el don mismo te va mostrando cosas de esas personas, pequeños fragmentos de su vida, para que lo puedas ayudar a cambiar. Y también muestra cosas ocultas de esa persona. Estas dos, que dicen palabras de ciencia, palabras de sabiduría, son las que más se usan en la calle del púlpito. Acá el Señor usa mucho esos dones, porque no te pasó nunca que entraste acá, escuchaste la prédica y vos sentís que esa prédica es para vos. Pues esa prédica es para mí. Pues ese es el don de conocimiento. Dios conoce tu situación, Dios conoce lo que estás ocultando, Dios conoce eso, y al que le dio el don, hace que hable sobre ese tema. Hace que ministre sobre ese tema. Vos podrás tratar de engañar al ser humano, y lo vas a conseguir porque somos seres humanos, pero cuando está el don de ciencia, el don de conocimiento, vos sentís que hay algo raro. No me están diciendo la verdad, me está ocultando. Yo conozco el corazón de Dios y sé que esas cosas no vienen de parte de Dios. Ese es el don de conocimiento. Esa persona que te muestra lo que está oculto, las cosas que no conoces, de repente te la revela y vos la podés decir y podés ministrar a la otra persona. Tengo muchos ejemplos. En 2 Samuel capítulo 12, conocemos la historia, David y Betsabé. Conocemos que David se metió con Betsabé, una mujer casada, ¿se acuerdan, no? Lo que hicimos en el estudio bíblico. La lleva a su palacio, queda embarazada ella, viene su marido que estaba en la guerra, y para que el rey David no se vea descubierto, manda a llamarlo a Urías Eteo, ¿se acuerdan, no? Le dice, bueno, ahora que estás acá, contame cómo van las cosas, bueno, estás dormido con tu mujer. Quería zafarle el tipo de lo que había hecho, enchufarle el pibe al otro. Pero Urías Eteo no lo quiso. Conocen la historia, ¿no? Una y otra vez David trató de mandarlo, pero Urías no quiso. Entonces, ¿qué hace David? Ya se estaba por ver descubierto y dice, bueno, matémoslo. Lo manda una carta a Joab, que lo ponga al frente de batalla, que lo ponga como carne de cañón, y cuando los enemigos atacaron, el primero que mataron fue Urías Eteo. Entonces apenas viene la noticia de que Urías había muerto, manda a llamar a Betsabé, que ya estaba embarazada, y se la trae para el palacio, y el nene nació 7 meses. Para que nadie se dé cuenta. Y de todo esto, nadie se había enterado. Estaba todo oculto. A David le había salido de 10 el engaño. Tenía la mujer que él quería.
el problema lo había solucionado con matarlo al marido, que encima era amigo de él, así que encima el padre también era amigo de él, era uno de sus principales, y sin problemas ahí él zafa. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 7. Pero Dios le da palabra de conocimiento al profeta Natán. Y le dice, ve y habla con David. Y Natán le inventa una hermosa historia, un hombre malo que tenía muchas ovejas y vino uno a comer y le sacó la única ovejita que tenía el pobre y agarró y la mató y le dio a sus convidados. Y David se enoja y dice, ese hombre merece morir 4 veces. Y cuando pasa eso, versículo 7, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno, además de ti la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer. Y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Palabra de conocimiento. Natán, un profeta de Dios, en ese momento Dios le dio ese conocimiento de lo que había pasado, que nadie se había enterado, y lo manda a actuar. Pero dice el versículo 13. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Pequé contra Jehová. Hay veces que, ¿cómo nos cuesta admitir el pecado que cometimos? A veces, por más que lo vemos acorralado, por más que vemos que ya estamos casi descubiertos, siempre tratamos de encubrirlo o echarle la culpa a alguien. Eso hizo David. Trató de encubrirlo hasta que Dios usó el don de conocimiento, lo sacó a la luz y David se vio tan descubierto que tuvo que admitir que él había pecado. A veces cuando estamos predicando desde acá arriba, yo no sé a quién, yo no sé por qué, pero el Espíritu usa el don de conocimiento y me dice, anda por este lado, ministrar por este lado, ministrar matrimonios, empecé a hablar de esto, empecé a hablar de aquello, empecé a hablar de pecado, empecé a hablar de mentiras, empecé a hablar de esto, y me va llevando por el don de conocimiento, quizás sin marcar la cara de nadie, o sí marcando muchas veces a las personas que el Señor quiere hablarle, pero yo no tengo benignidad, trato de decirle al Señor, yo doy la palabra que tú me enviaste. Por amor a ellos. La palabra de conocimiento es uno de los dones más complicados, pero más maravillosos que hay. Porque te descubre tu corazón para que puedas cambiar. Descubre tu corazón para que puedas cambiar. Ese es el don de conocimiento. Quizás vos estás hablando con alguien y sabes que te estás mintiendo. ¿Sabes las veces que me pasa? Yo estoy hablando con alguien y dice, ya el Espíritu me habla con el don de conocimiento y me dice, ¿te estás mintiendo? Sí, Señor, y bueno. Y le preguntar una forma, le preguntar la otra, y siempre trata de evadir, siempre trata de inventa tres versiones diferentes del mismo problema. Ya hagan el silencio, no mientas más, ya. Pero por amor, humildad y esperando que el Espíritu Santo transforme su corazón, muchas veces dejamos que el Señor siga ministrando. Pero hay veces que el Señor dice hasta acá. Y lo vemos en el libro de Hechos, capítulo 5. Hasta acá. Por eso cuando alguien usa el don de conocimiento, sobre todo desde el púlpito, presta atención. Pensá que Él te está hablando a vos, que nadie sabe lo que está pasando,
Está tratando de ocultarlo de todas las formas posibles. Pero así como Natán te puede decir, vos estás pasando, hiciste esto, esto y esto. O así como esta pareja, de Hechos capítulo 5, Dios puede actuar también. Hechos capítulo 5, versículo 1, nos habla de Ananías y Zafira. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad, una casa, un terreno, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. La iglesia primitiva, todos salían a vender sus propiedades y la plata que ganaban de sus propiedades lo ponían a los pies de los apóstoles, porque ellos vivían todos juntos, vivían en comunidad. Entonces de ahí compraban la comida para que ellos puedan tener para comer todos juntos y compraban para la necesidad de todos. Entonces Ananías y Zafira, que tenían una casa, una heredad, quisieron hacer lo mismo, pero en vez de traer toda la plata que había salido, que habían vendido esa casa, esa propiedad, ellos solamente trajeron una parte. Una parte. Y esto no quiere decir que tenés que traer siempre todo, sino que ellos dijeron a los apóstoles que eso era todo. Ahí está la mentira. ¿No es lo que dice el versículo 13? Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeras del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pues ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Ananías le dice a Pedro, acá está toda la plata que yo vendí la heredad. Y Pedro le dijo, ¿esta es toda la plata? ¿Esta es toda la plata? Y el don de conocimiento que tenía Pedro hizo que el Espíritu Santo le mostrara que solamente era una parte, era mentira lo que estaba hablando Ananías. Y Pedro le dice, ¿por qué tentaste al Espíritu Santo? ¿Por qué me estás mintiendo de esa manera si la plata era tuya? ¿Por qué no decís, traje solamente una parte? ¿Por qué no decís, no quiero traer nada de la plata? ¿Por qué me decís que traigo todo cuando realmente está trayendo solamente una parte? ¿Para qué mentís al Espíritu Santo? Eso trata de decirle Pedro a Ananías, versículo 5, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Murió, al toque. Vino juicio de Dios a una persona que le mintió al Espíritu Santo, que no entendió que el don de conocimiento que tenía Pedro estaba buscando salvarlo, que se arrepienta de lo que había hecho. Ananías seguía negándolo. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Versículo 7. Pasaba un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, Zafira, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Otra más, el marido había mentido, la mujer había mentido, pero el don de conocimiento de Pedro, y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a las puertas los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante, ella cayó a los pies de él y expiró. Hermano, cuando hay una persona con el don de conocimiento que descubre lo oculto que hay en tu corazón, que descubre lo oculto que estás haciendo, que descubre lo oculto y por más que no te nombre, y si te nombra más todavía, y si te llama adelante y te dice lo que estás haciendo en oculto, en la escondida, es para que vos te puedas arrepentir y puedas salvar tu alma. No hay otro propósito. Tenemos que anhelar que en la iglesia haya personas
con el don de palabra de conocimiento. Que lo descubra lo profundo que hay en nuestro corazón. Porque cara vemos, pero corazones no sabemos. Yo te veo la cara, hoy queda feliz, ¿verdad? Oh, Señor. A ver la cara de cada brazo. Parecen todos santos. Gloria al Señor. Pero lo que hay acá lo conoce el Señor. Lo que hiciste hoy a la mañana lo conoce el Señor. Lo que hiciste hoy a mediodía lo conoce el Señor, la tarde lo conoce. Anoche lo conoce el Señor. Pero si en la iglesia hay personas con el don de conocimiento, sabes que el Señor se lo va a mostrar. Y si el Señor se lo muestra y te lo dice, no es para avergonzarte, es para que cambies. Aunque vos ya sabés que hay en la iglesia personas con don de conocimiento, que te cuidarían mucho más de no saber. No dándote cuenta de que el Espíritu Santo está. Y en cualquier momento puede despertar ese don en alguien. Por eso cada vez que predicamos de acá, vos decís, uy, ¿quién le dijo al pastor? ¿Cómo se enteró el pastor? ¿Cómo me vio? Seguro me dio el pastor. Me está hablando a mí el pastor. Se la agarró conmigo el pastor. Quizás sí. Por el Espíritu Santo y el don de conocimiento. Como a Zafira, como a Ananías, te hace hablarle directamente a ellos. A cada uno. O quizás simplemente, sin cara, sin rostro, el don de conocimiento hace cambiar. Y la persona tiene que saber agarrarlo en el aire y cambiar. Cambiar, cambiar. Porque si no, dice la palabra de Dios, que horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Hermanos, ya se me fue la hora. Tengo mucho más ejemplos. Lucas capítulo 2, en Simeón, en Lucas capítulo 2, en Ana, pero no. Quiero orar por estos dos dones. No sé si vos entendiste algo la prédica del día de hoy. Pero es importante, primero que entiendas de que somos todos diferentes y que Dios tiene un propósito para tu vida. Más allá del propósito del que tiene al lado. Después tenemos que entender de que hay dones que Dios te dio y quizás están ahí y están esperando que sean despiertos. La santidad, el orar, el ayunar, el alinearse a la voluntad de Dios son las cosas que despiertan los dones en cada uno de nosotros. Si vos no estás alineado a la voluntad de Dios, si vos no estás en santidad, si vos no estás leyendo, comprometido con el Señor, esos dones van a estar ahí, pero como dice la palabra de Dios, van a estar entristecidos o dormidos. Porque tu espíritu está entristecido o tu espíritu está dormido. Y es necesario que para tener una vida cristiana victoriosa, porque queremos tener una vida cristiana victoriosa, no andar como anda el mundo, triste, asustado, con melancolía, con depresión. La vida cristiana no es eso, pero es necesario empezar a usar y a caminar por los caminos que Dios ya trazó para nosotros. Si no te vas a aburrir, hermano, y te vas a terminar yendo de la iglesia. Te va a parecer divertido un tiempo, qué lindo aquello, qué lindo lo otro, pero te va a terminar aburriendo. Porque la vida cristiana no es eso. Es vivir en el propósito que Dios trazó para tu vida. Tenés que empezar a descubrir. Quizás acá haya personas con el don de conocimiento y con el don de sabiduría, que esté dormido esperando ser despertado. Así que pedir dónde estás, que cerremos nuestros ojos. Ahí están, cerrar tus ojos. Dice Pablo en la palabra de Dios que, inspirado por el Espíritu Santo, que pidamos los mejores dones. Pidamos. Dios ya, este momento ya Él lo vio, desde antes de la fundación del mundo. Así que Él sabe que hoy le vas a pedir el don de sabiduría y el don de conocimiento, de ciencia. A Él no lo va a sorprender. Así que si Él ya lo puso en vos, quizás hoy sea el día que Él lo despierte. Quizás vos necesitas ser despertado de estos dones. Por eso ahí donde estás, orá al Señor.
Decirle, Señor, yo quiero que despiertes en mí estos dones, Señor. Si está el don de sabiduría, Señor, si está el don de conocimiento, Señor, despiértalo. Despiértalo en mí, Señor. Quiero ver más allá de lo que ven los simples ojos, Señor, hermanos. Quiero tener la sabiduría que tenía Jesús. De no quedarse con lo fácil y lo que se ve a simple vista, sino meterse en las profundidades de lo que realmente está pasando. Quiero el don de conocimiento, Señor, para conocer tu corazón y saber todo lo que a ti no te agrada, Señor. Primero en mi vida y después poder bendecir al cuerpo de Cristo, Señor. Porque tú mandas personas con don de conocimiento para revelar lo oculto del corazón del hombre, para poderlo cambiar, Señor, no para avergonzarlo ni para destruirlo, para salvarlo de un destino eterno en el fuego, Señor. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, yo oro en esta noche, Señor, por cada uno de los hermanos que han venido a este lugar, para que ellos puedan recibir, Señor, el don de conocimiento y el don de sabiduría. Pídelo, hermano, pídelo. Quizás ya el Señor lo puso en tu corazón y Él no se despierta. Padre, despierta esos dones que ya has puesto, Señor, en el corazón de mis hermanos. El don de conocimiento, Señor, el don de sabiduría, Padre, en el nombre de Jesús clamo delante de ti, Señor, para que lo despiertes. Despierta don de sabiduría. Personas sabias, Señor, en tus propósitos, Padre, personas con palabras de conocimiento, Señor, que nos ayude, Padre, a traer a luz todo lo que está oculto y poder así ministrar tu gloria, Señor. Y sobre todo no ser engañados, papá, por el mundo. Ayúdanos, Señor, Padre, en el nombre de Jesús. Mira, Señor, el corazón de cada uno de mis hermanos, tú sabes lo que te están pidiendo, Señor. Don de sabiduría, don de conocimiento, Señor. Si está en este lugar, tu palabra dice que la iglesia tiene los dones, Señor. Pero te pido que los despiertes. Despierta estos dones, Señor, mis hermanos. Que de ahora en adelante empiecen a tener sabiduría y cuando venga un problema puedan mirar más allá de lo que están viendo sus simples ojos, Señor. Palabra de conocimiento, Señor, que tú le estés revelando, tú le estés iluminando, Señor, lo que está en las tinieblas de los hombres, papá. Que ellos empiecen a ver tu corazón, Señor, y a entender. Ayúdanos, papá, por estos dos dones, Señor, que son tan importantes para tu iglesia. Tu iglesia sufre porque estos dones no están activos, Señor. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, tú nos has regalado estos dones. Y yo te pido que mis hermanos, Señor, el que lo tenga, que se le manifieste ahora, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo sé que tu voluntad es perfecta y tú lo repartes como tú quieres. En tu cuerpo, Señor, en el cuerpo de Cristo. Por eso yo te glorifico, Señor. Y sé que si alguno de mis hermanos lo tiene en este lugar, en este momento, empezará a manifestarse, Señor. Y ellos vivirán una vida alineada a tu voluntad para poderlo ejercer, Señor. Padre, bendice a mis hermanos, acompáñanos en el camino a casa, Señor. Si hay algún enfermo, sánalo. Si hay algún con alguna dolencia, Señor, ten misericordia. Padre, si hay personas con problemas económicos, en el nombre de Jesús, destraba la economía, Señor. Padre, todo esto te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Sí, Señor. Te amamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos toda la gloria, toda la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios, hermano. Buscar los mejores dones que Dios tiene cosas para tu vida. ¿Bien? Acuérdate que el domingo viene el pastor Kulker, no te lo pierdas, que va a ser de mucha bendición, 10:30 en este lugar. ¿Sí? Vamos a compartir algo seguramente para comer. Dios te bendiga.